Bienvenidos a esta nueva emisión de Petroleros Somos Futuro. Hoy vamos a estar con Marcelo Rucci. Marcelo Rucci, ustedes saben, es el secretario de Administración del Sindicato de Petroleros Privados y también es intendente de la ciudad de Rincón de los Sauces. Esta semana se cumplieron 20 años de una gesta importantísima para el sindicalismo provincial, para la vida misma del Sindicato de Petroleros Privados y también un hito en la historia del sindicalismo argentino, porque fue una de las primeras veces en que los empleados se rebelan ante sus patrones pidiendo mejores condiciones, pero no solo fue mejorar las condiciones laborales, sino también el decidir la libre elección sobre la representación que ellos necesitaban. Allí es en donde se comienza a gestar esta idea de la libre elección en cuanto a la afiliación sindical. Vamos a hablar y vamos a recorrer este tema que es muy importante, no solo de lo que sucedió hace 20 años atrás, sino también con lo que está sucediendo en realidad en todo el ámbito sindical nacional. Marcelo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cansado? Sí, cansado. Sí, trabajando hoy durante todo el día, viendo a los compañeros. Estamos pasando una situación difícil, pero con la seguridad de que vamos a responder ante cualquier situación de despido que haya, ¿no? Hoy sabemos todo que el gobierno nacional ha tomado una determinación que avasalla a los trabajadores de todos, a todos los trabajadores de todas las industrias, a nosotros como petroleros, y no solo eso, sino que a la provincia y a cada una de las localidades de Neuquén. Y esto tiene que ver con un comunicado que emitieron el martes, sí, en donde se pronuncian los delegados, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, fue una reunión de delegados donde los delegados nos han pedido ante la situación, que bueno, que ya es de público conocimiento, de empresas que han suspendido compañeros en algún momento, hace 2 semanas atrás o más. Estas empresas se hicieron presentes, las empresas productoras, separadas en 2 cámaras, se hicieron presentes en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde tuvieron una reunión con nuestros sindicatos y donde manifestaron que tenía que haber despidos. Entonces nuestro secretario general inmediatamente dijo que no iba a permitir eso y que íbamos a estar en alerta y movilización, y bueno, se termina de pronunciar en el día de ayer, donde hayan despido vamos a estar en esa actuación para que no suceda, ¿no? ¿Cuántos son los puestos de trabajo que están en riesgo hoy, Marcelo? Muchos, porque todas las compañías petroleras, las productoras, con esta incertidumbre, esto que ha pasado, que no hay una seguridad jurídica, no hay un camino trazado para lo que se viene, para los inversores de todo el mundo, ¿no? Hoy nos han manifestado de que no van a invertir hasta que esta situación sea clara. Entonces no sabemos qué tiempo va a llevar y eso crea incertidumbre y crea muchos problemas, ¿no? Porque, como ya te digo, son muchos los compañeros, en este momento hay más de 1000, pero sabemos que si se acentúa esta situación van a ser muchos más. Es un tema que involucra directamente a los empleados petroleros, pero también afecta al resto de las comunidades, ¿no? Por supuesto, y al resto de los gremios. Pasa lo mismo con los compañeros de jerárquico, lo mismo con los compañeros de camioneros. Estamos todos en una bolsa, ¿no? Nos han metido todos en una bolsa donde no les importó nada, no les importó absolutamente nada, no les importan las condiciones, quiénes son los compañeros que están en este riesgo de perder el trabajo. Bueno, eso da mucha bronca, ¿no? Da mucha bronca porque el día domingo fueron las elecciones y el día lunes nos sacan un DNU pegándonos literalmente un palo en la cabeza, porque no hubo una reunión previa, no sabía, por lo que tengo entendido, el gobernador de la provincia que eso iba a pasar. Entonces ponen en riesgo todos los municipios, la provincia de Neuquén y por supuesto muchos trabajadores, diferentes gremios, ¿no?
Ahora, ¿cómo se entiende esto de que un gobierno nacional que había tomado la bandera de Vaca Muerta como la fuente de progreso y de desarrollo nacional, de golpe y porrazo modifique las reglas de juego? ¿Qué lectura hacen ustedes? Es muy difícil hacer una lectura porque justamente lo que vos decías, habían tomado esta bandera de Vaca Muerta para venderla en el mundo, diciendo que ahí había seguridad jurídica, nosotros hecho la parte nuestra para que no hubiera problemas tampoco en el campo, que pudiéramos resolverlo en una mesa de negociación. Para eso estaba la mesa de Vaca Muerta, donde se venían reuniendo y viendo diferentes temas, pero acá no hubo mesa de Vaca Muerta, no hubo nada. Hubo un momento de ira, seguramente, del presidente de la Nación de haber perdido unas elecciones como fueran las PASO, donde rápidamente el lunes tiró todo por la ventana, ¿no? Esta es la sensación que nosotros tenemos, porque después no hay una explicación lógica. Una de las pocas actividades en la República Argentina que estaba poniendo de pie al país, a través del autoconsumo, del autoabastecimiento. Y bueno, hoy lo que podemos ver es que la mayoría de las empresas petroleras no quieren hacer inversiones, ¿no? Se cayó todo eso que se había iniciado hace un par de años atrás. ¿Qué es lo que dicen los empresarios, Marcelo? Porque me imagino que ustedes deben estar también en contacto permanente con ellos. Tienen la misma incertidumbre que tenemos nosotros. Aparte de manifestar que pierden plata, que no creo que sea el caso de las productoras, ¿no? Las productoras en todo caso dejarán de ganar lo que pretendían ganar, pero las pequeñas y medianas empresas, donde se dolarizó a un precio de antes de las elecciones, que estaba el dólar 14 pesos más abajo, quedó todo congelado en esos valores y hoy obviamente que están teniendo pérdidas. Las empresas de servicios, las pymes, las pequeñas y medianas empresas están perdiendo dinero y se les hace muy insostenible no tener trabajo y pagar los sueldos, así que están en una situación muy difícil. Puso a toda la industria en una situación muy difícil, no solamente a los trabajadores, sino a toda la industria. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que esto se tiene que resolver o revertir? Quisiéramos que fuera en el menor tiempo posible, porque si hay un poco o algunas personas que tengan un poder de recapacitación, se están dando cuenta que están haciendo mucho daño al país. Hay muchas personas que trabajan, a la provincia, no solamente nosotros, porque están en esta situación otras provincias petroleras. Yo creo que esto merece de tener una pronta respuesta y una pronta solución. Que tome parte el que tenga que tomar parte de esta situación y que lo resuelva, ¿no? ¿Hay margen de negociación con el gobierno nacional? ¿El gremio está dialogando con algunas áreas del gobierno nacional, del gobierno provincial? Sí, nuestro secretario general está todo el día tratando de ver cómo podemos destrabar esta situación, pero bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno nacional que es muy difícil de revertirla, ¿no? A no ser que haya una predisposición para que esto pase. Si no pasa y no se arregla rápidamente, vamos a tener conflictos con seguridad. Marcelo, hace 20 años, junto con un grupo de compañeros, ustedes decidían, como decían nuestros viejos, cortar por lo sano, ¿no? Sí. Sí, el 9 de septiembre del 99, después de muchos años de venir de una situación muy difícil, ¿no? Donde los trabajadores no tenían representación gremial o nos habían impuesto una representación gremial que nunca estuvo con nosotros. Pasábamos por un montón de situaciones como era la inseguridad, donde muchos compañeros perdieron la vida, el no saber cuándo cobrabas, te pagaban lo que querían, las condiciones de trabajo, ropa de trabajo, eso no existía, las herramientas de trabajo también muy precarias, y toda una situación que llevaban a que nosotros tuviéramos que comer, por ejemplo, en las camionetas, porque tampoco había tráiler, no había nada de eso. Y yo creo que lo que colmó el vaso fue el maltrato que había hacia los trabajadores, porque era como que eran dueños de la vida de cada uno de los trabajadores. Y bueno, hasta que llegó un momento de que nosotros
decidimos venir a hablar con Guillermo. Vinimos un grupo de 4 o 5 compañeros en representación de todos los que estábamos en el yacimiento Chigüí de Lomita, en la parte de producción y de mantenimiento, donde le manifestamos esto a Guillermo y le pedimos que nos diera una mano. Nosotros queríamos elegir el Sindicato de Petroleros Privados como nuestro representante gremial. Guillermo tuvo reuniones, me acuerdo que había un jefe acá que era en YPF, que era un portugués, que no lo atendió a Guillermo y le dijo que se retirara, si no lo iba a meter preso a todo el mundo. Bueno, imagínate si esa actitud tenía el gerente YPF acá, lo que era para abajo, ¿no? Y se decidió hacer un paro, que fue el 9 de septiembre, empezó a las 20 horas, y donde creo que ya había colmado todas las expectativas que nosotros teníamos de poderlo hacer por la vía que correspondía, y se decidió el paro. Así que el día 9 de septiembre del 99 se hizo el paro, se hizo uno de los paros más importantes que se hizo en la zona de Neuquén, donde nosotros salíamos a reivindicar nuestra situación, el futuro y la dignidad de nuestra familia. Nunca pensamos que lo que podía pasar 20 años después, ¿no? Porque hoy un trabajador petrolero está en otras condiciones. Creo que a partir de esa lucha fue un cambio muy importante en la vida de los trabajadores, donde nosotros pudimos acceder a sueldos dignos, a tener una obra social como corresponde, a tener una mutual, a tener un montón de beneficios que se fueron dando en los años y por sobre todas las cosas la protección que nosotros necesitábamos, porque era un atropello, ¿no? Y bueno, después de ese paro y viéndolo después de 20 años, creo que fue un momento muy importante. Creo que hubo hombres y mujeres que en ese momento yo me acuerdo que había incertidumbre, miedo, había euforia, también porque era el momento de jugarse todas las cartas. No salía mal esto, seguramente que nos echaban a todos, porque no les temblaba el pulso para hacerlo. Y 20 años después vemos de que eso fue no solamente una lucha de un grupo de compañeros que tomamos esa decisión, sino que sirvió para que las nuevas generaciones de petroleros tuvieran un montón de beneficios como los tienen hoy, ¿no? Yo siempre recuerdo un compañero que ya no está más entre nosotros, un amigo personal mío, que trabajábamos juntos, y me decía en ese momento, dice, estamos marcando la historia. Dice, muchos compañeros van a poder estar mejor por esta lucha que emprendimos nosotros. En ese momento nosotros ni nos imaginábamos, nosotros lo que queríamos era salvar la situación del momento. Y el compañero, el Turco Cuello, y yo le decía, ¿vos te parece? Sí, vas a ver. Bueno, hoy recuerdo que tal cual y muy palpable la secuencia de todo lo que fue ese paro, de lo que hablábamos con mis compañeros y de lo que me decía mi amigo, ¿no? Y bueno, hoy lo podemos ver que fue así. Hoy podemos ver que fue así. Tuvimos la suerte de tener el acompañamiento en todo momento de Guillermo Pereira. En todo momento nos protegieron en ese momento, que era lo que necesitábamos, y se puso al frente Guillermo. Con ese paro estuvo Guillermo con nosotros en Rincón, y bueno, hoy ha cambiado mucho, ¿no? Hemos podido ser parte de la historia y de haber aportado mucho para las futuras generaciones de petroleros, ¿no? ¿Cómo era la relación entre las empresas y sus empleados en aquella época? ¿Ustedes qué edad tenían? ¿Qué promedio de edad tenían? Y yo era uno de los más grandes y tenía 30 años, 32 años. Y después los otros compañeros eran más jóvenes, algunos más grandes, ¿no? Pero creo que era un promedio de 30 años. Sí. ¿Y la relación era tan dura? Sí, era la relación. Sí. Me acuerdo que te suspendían porque pinchabas una rueda. Sí, imagínate de ahí hacer alguna otra macana más que podría hacer una rueda trabajando, la pincha cualquiera. Y si venía algún supervisor un día malo, podía llegar hasta perder el trabajo. Yo creo que eso fue lo que fue el detonante de que pasara lo que pasó, ¿no? Que en realidad creo que por otras vías se podría haber llegado, pero como ya te digo, cuando Guillermo fue a hablar con el gerente de YPF, la respuesta del gerente de YPF fue esa. Y entonces, ¿qué más nos quedaba? ¿Con quién íbamos a poder hablar? ¿Cómo íbamos a poder
cambiar una situación tan difícil. Nosotros, por ejemplo, los tickets de comida nos pagaban cada 3, 4 meses si querían. Las condiciones de los trabajadores eran totalmente desiguales. La ropa de trabajo no existía. Bueno, esas cosas cambiaron, ¿no? Y hoy vemos que los trabajadores tienen un montón de beneficios que fue producto de esa lucha y muchas más que ha tenido este sindicato a través de los años, ¿no? Hoy, ¿cuántos afiliados tiene el sindicato? Rondamos los 27.000 afiliados. ¿Y en aquella época cuántos eran? En ese momento había 2 empresas, creo que me acuerdo que era Baker, SADE y San Antonio, donde habría en Rincón de los Sauces 200 afiliados. 200 afiliados. Sí, sí, nada. Nosotros pasamos después del paro a ser cerca de 2.000. Así que fue muy significativo, ¿no? el cambio. Y a partir de allí, ¿cómo fue la relación entre las empresas y los representantes? Porque ya ahí ustedes tomaron un perfil mucho más alto en cuanto a la representación de sus compañeros de trabajo. Sí, fue tirante, ¿no? Yo siempre digo que hay que buscar el equilibrio y... Claro, porque ganaron una pulseada importante ustedes ahí. Pero había mucha bronca de la gente. Entonces teníamos que tratar de que funcionara, porque en definitiva nosotros teníamos la necesidad del trabajo y teníamos que buscar un equilibrio para poder avanzar. Y creo que llegó un tiempo, pero después fuimos conviviendo, ¿no? Que era lo que teníamos que hacer. Nosotros tomando la representatividad de nuestros compañeros y que tuvieran las condiciones que tenían que tener por derecho, y las empresas accediendo a eso, y también los compañeros haciendo el trabajo que tenían que hacer. Así que costó un par de años, pero después entendíamos que teníamos que convivir y hemos podido convivir con altas y bajas hasta el día de hoy, ¿no? En aquel momento, ¿cómo era la relación? ¿Cómo se... digamos, a ver, usted era un referente dentro de los compañeros de trabajo. Sí. ¿Y cómo se resolvían las situaciones, digamos? Había un problema. Había demoras en el pago de las viandas. Sí, tuvimos una oportunidad, nosotros antes de estar en Petroleros, fue antes también del paro, unos meses antes, hacía 6 meses que no nos pagaban la vianda. Entonces, justamente con un grupo de compañeros, entre ellos el que te nombraba recién, decidimos que cuando bajábamos a marcar, pasábamos por una base a marcar de los emprendimientos la tarjeta para subir a trabajar, 4 colectivos, subíamos a trabajar, que colectivos que teníamos que ir tapados con frazada porque no tenían calefacción, se caía en la ventana el tanque de gasoil cuando llegábamos, ¿no? Decidimos no subir hasta que nos pagaran las viandas. 6 meses ya que nos debían las viandas. Así que había miedo, pero bueno, la posición de muchos compañeros fue muy firme de no subir hasta que nos arreglaran lo que nos debían, que lo que habíamos trabajado y lo que nos habíamos ganado, y también pudimos conseguir que eso se pagara, ¿no? En el mismo día. Pero para esto nos llevaron 6 meses. Vos cuando ibas a reclamar la vianda te decían, no te la vamos a pagar. Una cuestión así era el trato con las empresas, ¿no? ¿Y hoy? Hoy no. Hoy saben que hay un convenio colectivo de trabajo, que hay pauta de convivencia, que ellos tienen que cumplir con lo que firmaron, que son los convenios justamente, con la ley laboral. Y hoy no podemos tener en alguna empresa algún problema de esto, pero en líneas generales esto ya no existe más, ¿no? Hoy, ¿cuál es la problemática del trabajador petrolero? Hoy es la incertidumbre. Esto que está pasando. Nosotros estábamos el día domingo 11 de agosto, que fueron las elecciones PASO, en plena actividad. Y el día lunes se nos cayó todo. Entonces creo que pasa por una inseguridad que hay jurídica, porque no se respetan las pautas acordadas para que haya las inversiones, para que la actividad crezca, para que el país tenga autoabastecimiento. Una patriada muy grande que se hizo con esto de Vaca Muerta, y de la noche a la mañana nos tiraron todo por la ventana. Entonces
la incertidumbre que hay, no solamente de las empresas que invierten, sino de los trabajadores, que son los que van al campo a hacer todos los trabajos que hay que hacer para que el país vaya adelante, para que el país tenga la energía y las condiciones que tiene que tener, y los trabajadores que piden dignidad con el trabajo, nada más, llevar su plato de comida a su casa a través del trabajo. Es todo. ¿Están previstas reuniones en el marco de esta mesa de vaca muerta? No. No, porque de la mesa de vaca muerta, a ver, si vos me lo preguntabas a mí, fue una gran mentira. O sea, fue cuando les convino a ellos de tener... ¿A ellos quién? Al gobierno nacional, porque uno de los integrantes de la mesa de vaca muerta era el gobierno nacional, a través de ministros, de su secretario, o a través en algunos casos del mismo presidente. Por otro lado el gobierno provincial, por otro lado las empresas y por otro lado los sindicatos. Pero cuando tuvieron que tomar una decisión que era cortarle la cabeza a los neuquinos, no tuvieron ningún empacho en hacerlo y no preguntaron nada, porque por lo que tengo entendido el gobierno provincial se enteró, el gobernador se enteró por los diarios, como fue el resto de la gente que nos enteramos de esto, que esto estaba pasando, ¿no? Tomaron la determinación, bueno, el otro día el DNU, y bueno, esto es lo que realmente pasó, ¿no? Y no, hasta el día de hoy no está resuelto este tema, así que tampoco nos han convocado a una mesa para ir a hablar de este tema. Lo han hecho por separado con las empresas, lo han hecho algunos rum que hay, pero en definitiva hoy tenemos más de 1000 compañeros que están suspendidos en sus tareas, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes que se resuelve esta situación? Con sentido común, con priorizar los intereses del país por sobre los intereses personales de algunos políticos. Porque esto sucedió, hubiera sido totalmente diferente si en esa elección hubiera ganado el partido oficialista. No hubiera sucedido. Pero bueno, son las reglas del juego que imponen ellos. Yo creo que acá, lo viene diciendo Guillermo, que este tema tendría que ser tratado por los jueces como una acción anticonstitucional que cometió el gobierno nacional. No se ha expedido nadie, a pesar que muchas provincias han hecho la denuncia. Y bueno, creo que los mecanismos que se tenían que activar para que esto no suceda no se activaron. Bueno, la situación es esta que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuándo resuelven si van al paro o no? ¿De qué depende? De que hayan despidos. Si hay despidos seguramente vamos a ir a un paro. Gracias, Marcelo. No, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes, 22 horas, aquí en 24/7 Canal de Noticias.